Muy buenas. Vamos a entrar a nuestro panel de preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo preguntas durante toda la conferencia a través de la dirección que hemos compartido y en este momento vamos a abordar las principales. Hemos agrupado todas las preguntas similares y aquí las tenemos. Pero antes de entrar a las preguntas, yo tenía una pregunta personal para los panelistas que están aquí. Y entonces voy a comenzar con los más jóvenes, que son Miguel y Tomás. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Miguel y Tomás, ¿qué consejos le darías tú al Miguel Núñez de sus 20, que ahora, el Miguel de ahora, conoce? Y lo mismo para Tomás, que ese joven de 20 necesitaría saber. ¿Puedo responder la de él? Tú puedes responder la de Miguel. Bueno, no estoy tan seguro porque estoy tan cerca de esa edad que no sé qué decir. Bueno, yo a esa edad era muy orgulloso y mi área de orgullo tenía que ver con dos cosas. Uno, mi conocimiento de medicina, que en realidad yo estaba todavía estudiando medicina y no era mucho, honestamente, pero eso es como lo que se llama el síndrome del estudiante de medicina. Entonces yo creo que una de las cosas que yo le diría es, tú necesitas crecer en humildad. Y también era mucho más orientado a las tareas, lo cual en un sentido para un médico, que es lo que llegué a hacer, ¿verdad? Inicialmente, yo creo que es importante, es vital, porque tú estás lidiando con vidas. Pero hay un factor humano que tú puedes perder, y fue el caso, donde tienes que entender que a unas tareas que hace, hay un valor de la vida que está por encima de la tarea. Entonces, no es tanto que necesitas resucitar un paciente, lo cual sí es cierto, pero es el valor que esa vida tiene, que te está llevando a hacer dicha tarea. Y eso me hacía relacionarme ya después de graduarme con el paciente de una forma más impersonal. Como me dijo mi esposa en una ocasión, que yo parecía más un catedrático que realmente un médico que está tratando de tratar a un paciente. Entonces yo creo que esas dos cosas han sido importantes. El poder crecer en humildad y lo segundo, poder crecer en el entendimiento de la necesidad humana, de tocar la fibra humana, que en realidad como pastor es una de las mejores cosas que Dios ha podido hacer en mi vida. Y lo hizo a través de la medicina, porque lo hizo a través de conocer el dolor de pacientes, en algunos casos de pacientes con SIDA, que yo estaba juzgando sin entender, y drogadictos incluso, que yo estaba juzgando sin entender toda una historia de dolor y de sufrimiento detrás. Entonces yo le diría eso, espera crecer, espera envejecer para que pueda entender algunas cosas que ahora tú no estás entendiendo. Amén. Tomás, ¿qué le dirías al Tomás de tus 20? Bueno, en primer lugar, yo le diría que cultive más la pureza moral, la santidad, que anhele más ser que hacer. Creo que sería mi consejo principal. Y en segundo lugar, que aprenda a esperar en Dios, a ser paciente, sabiendo que los propósitos de Dios se llevarán a cabo. Ese sería mi consejo para él. Amén. En el caso del pastor Chacho,
voy a reducir la edad un poco, porque es posible que tú seas un poco menor que ellos. Él aparenta ser menor que Miguel y Tomás. Gracias por la aclaración, Tomás. En lugar al Héctor de sus 20, al Héctor adolescente, que está en sus teenagers, antes de sus 20, ¿qué consejo tú le darías conociendo lo que conoces hoy? Bueno, yo, dicho sea de paso, yo soy mucho más joven que Miguel y el pastor Tomás, o sea, mucho más. Quítale el mucho. Bueno, Joel me hizo esa pregunta ahorita, me dijo, mira, vamos a salir y vamos a preguntar esto. Y yo hubiese querido tener más tiempo para pensarla mejor. Pero lo que hice fue transportarme a mi adolescencia y tratar de recordar cuáles eran aquellas cosas o maneras de pensar que yo tenía en ese momento que vistas hoy eran incorrectas. Y una de ellas era que yo dependía mucho de la aprobación de los demás, de lo que los otros pensaran y dijeran de mí. Me he dado cuenta que eso no es tan importante. Eso no era tan importante como yo pensaba que era. Entonces yo le diría, mira, eso es bueno, tener la aprobación de la gente, pero no es lo más importante. Ni siquiera yo lo consideraría dentro de mis prioridades, que los otros piensen de cierta manera acerca de mí. Lo importante es, en lugar de tener la aprobación de los demás, es vivir según convicciones que yo logre desarrollar, sea que la haya aprendido en mi hogar, o sea que la haya aprendido en la iglesia, o que yo mismo lo haya podido desarrollar por medio de mis reflexiones. Pero yo creo que el adolescente, y yo lo era así, depende mucho de lo que los otros dicen y por lo tanto se deja llevar para lograr la aprobación de los demás. Eso es lo primero que yo le diría. Lo segundo, creo que voy a decir una o dos cosas más. Lo segundo, yo le haría menos caso a mis deseos y más caso a lo que debo hacer. O sea, menos caso a lo que yo quiero hacer y más caso a lo que debo hacer. En la medida que uno crece, yo pienso que hay un dilema en esas dos cosas. Hay cosas que uno quiere y hay cosas que uno debe. Y usualmente, mientras más inmaduro uno es, uno le hace más caso a lo que quiere que a lo que debe. Y los papás y los pastores y la gente que está arriba de nosotros siempre nos está recordando lo que debemos y nosotros estamos tratando de hacer lo que queremos. Pero en realidad, yo creo que nosotros deberíamos guiarnos más por lo que debemos hacer delante de Dios y para nosotros mismos, para el gozo y el disfrute de nosotros mismos en el buen sentido. O sea que ese sería mi segundo consejo, buscar menos la aprobación de los otros y vivir más por convicciones. Número 2, es hacerle más caso a mis deberes que a mis deseos. Y por último, yo me dejaría llevar más de la gente que me ama, de la gente que vela por mí. Y a mí, el versículo de Proverbios 3:5, que para mí es el resumen de todo el libro de Proverbios, de no te apoyes en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor de todo corazón, que no confíes en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia, para mí es glorioso. Y si yo hubiese aprendido eso antes, yo hubiese evitado muchos errores en mi vida. Nosotros, los seres humanos, cuando somos adolescentes y estamos en esa edad donde el mundo se nos está abriendo y estamos conociendo cosas, pensamos que sabemos mucho y no sabemos tanto. Se van a dar cuenta más adelante que ustedes no saben tanto, como yo no sabía, ninguno sabe. Entonces hay que dejarse llevar, hay que dejarse guiar por la gente que nos ama. Ellos saben más que nosotros. Dios los ha puesto por autoridad, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, y nosotros llevarnos más de la gente. Esas serían las tres cosas que yo me diría a mí de tener la oportunidad. Amén. Lo que me llama la atención de cada una de las opiniones de ustedes es que son situaciones similares a los que están viviendo hoy 20 años y los años de adolescencia. O sea que a pesar de la diferencia de 50 o 70 años que ustedes le llevan al público, las necesidades son las mismas. No es tu caso, no es tu caso. Ok, porque tú vienes a ofender a uno. No, gracias por esos consejos. Definitivamente muchos
se identificarían con cada uno de ellos. Nos vamos a entrar inmediatamente en las preguntas y muchas de estas preguntas tienen aspecto apologético, tienen aspecto de consolación, tienen aspecto de la vida diaria y vamos a ir tomando una por una hasta que nos digan se acabó. Así que el primero tiene que ver con la creación y esta es una pregunta que con frecuencia sale a la luz y es: Eva comió del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué Dios permitió que entrara el pecado al mundo mediante la toma de ese fruto de su propia creación? O sea, Dios creó ese árbol, lo puso allí y ese árbol fue el causante o por lo menos a través del cual ellos pecaron y desobedecieron a Dios. Entonces, Miguel, tú pudieras comenzar abordando esa pregunta. Bueno, yo creo que cuando uno lee el relato del Génesis y escucha o presta atención a la creación del hombre, lo primero que dice acerca del hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser libre, de manera que cuando Adán y Eva fueron creados con libertad, porque de no ser así no hubiesen sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, fueron creados con la libertad que Dios tiene de poder elegir, pero no eran Dios. No tenían ni la omnisciencia, ni la santidad propia. Ellos eran santos, pero era una santidad que Dios le había otorgado en su creación. No tenían la perfección en el discernimiento que Dios tiene, porque solamente el Creador es infalible. El Creador es el único que nunca va a pensar erradamente. La criatura ahora está viviendo, tiene que discernir y hacer elecciones, porque es una criatura con libertad. Pero en hacer las elecciones de su vida no era el Creador, que es infalible. En algún momento Él se iba a equivocar en entender, en medir la decisión que le tocaba hacer. Y cuando a Adán y Eva le tocó discernir, ya la recojo ahora, no te preocupes. Le tocó discernir entre lo que Dios había dicho y lo que la serpiente le estaba diciendo, que era parte de la creación, que quizás estaban creyendo que tenía buena intencionalidad. Ellos no pudieron discernir realmente cuál era la verdad, cuál era la mentira, y se fueron por el lado de la mentira. Hubo algo que surgió en ellos que no estaba, que era la tendencia a desobedecer a Dios, porque ya Dios le había hablado, pero lo hicieron en su falibilidad como criatura, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, yo creo que para mí es claro que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y lo hace para producir el mayor beneficio posible. Cuando Dios permite la caída, al mismo tiempo había planificado la redención. Cuando Dios planifica la redención, la manera como eso se iba a llevar a cabo es a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pedro dice en una de sus cartas que nosotros hemos sido hechos participadores de la naturaleza divina. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, cuando yo muero, el Espíritu Santo no sale por un lado y mi espíritu sale por otro. De manera que el Espíritu Santo ha venido a unirse permanentemente de alguna manera con mi espíritu. Y es mi opinión que es la participación de la naturaleza divina vía esa generación lo que hace que el hombre glorificado en gloria sea mejor que Adán y Eva, porque ese hombre no querrá pecar y jamás volverá a pecar. De manera que el producto final es mejor que el producto inicial. Y yo creo que detrás de eso es que Dios estaba todo el tiempo. Lo creo a mi imagen y semejanza, le doy la libertad, lo dejo caer, lo regenero, lo hago participante de la naturaleza divina, mejoro su condición y lo llevo a una condición donde él ni quiere pecar ni volverá a pecar, porque ahora él ha sido mejorado incluso con relación a lo que yo creo. Esa es mi opinión. Amén. Dentro entonces de la perfección de Dios, Él crea personas y crea todo de una forma tal que son buenos, pero no infalibles como Él, y tienen la capacidad y la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Como Él tenía la libertad de elegir. Como Él mismo lo es. Porque es un ser libre, lo hizo a su imagen y semejanza. Si no le da esa libertad, son más como robots que seres hechos a su imagen y semejanza.
Esa libertad el hombre la perdió, porque la amarró su voluntad al pecado. Y ahora el hombre tiene una voluntad esclavizada al pecado, que Cristo viene a hacerte libre. El que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. Amén. Y ahí la explicación. Amén. Me gusta mucho la parte también donde enfatizaste acerca de que en el plan de Dios Él tenía un objetivo con eso, que era mayor beneficio incluso para la creación y para su gloria. Y eso estaba en proveer una naturaleza divina en la humanidad que Adán y Eva no tenían, ¿cierto? Fíjate que cuando Dios crea la palabra, Dios dice que su creación era buena en gran manera. Cuando nosotros entremos en gloria, no será buena simplemente en gran manera, será perfecta en todas las maneras. De manera que el estado de glorificación es superior al estado de creación. Quiero leer un texto Sí. para complementar un poquito la respuesta de Miguel, que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Obviamente que lo puso en el huerto y lo probó y con el mismo árbol que él creó. Y en su sabiduría lo hizo así, en realidad, para que sus propósitos, como dijo Miguel, se llevaran a cabo. Pero sus caminos son inescrutables. Amén. Yo creo, perdón, rápidamente, porque es una pregunta como crucial. Dios le dio a Adán y Eva el planeta entero. Y lo único que le prohibió fue un árbol, o sea, una fruta de un árbol. Yo creo que lo que eso prueba es que la criatura, como criatura, quiere ser autónoma y no tolera limitación, aun si es una fruta de todo el planeta. O sea, mira Miguel, mira Katy, mi esposa. Tienen el planeta entero para ustedes. ¿Tú ves esa fruta? No te la comas. No, pero esa es la que yo quiero. Porque la criatura no tolera que lo limiten. Él quiere ser autónomo. Y en la búsqueda de su autonomía, él perdió la libertad con la que Dios le creó, lamentablemente. Pero el hombre glorificado habrá aprendido la lección y tendrá una participación de la naturaleza divina que le dará un entendimiento mucho mejor. Amén. Tú sabes que me hace recordar un momento en que yo fui a Disney, ya un poco viejo porque no había dinero cuando yo era más joven, pero cuando fui estaba allí en los parques y estaba como un niño montándome en las cosas y disfrutando, y de repente dentro de todas estas atracciones yo veo una puerta pequeña y con un letrero de radiación o de electricidad, y yo me quedo mirando la puerta y diciendo, ¿qué habrá detrás de esa puerta? ¿Cómo se manejará todo esto detrás de ahí atrás? Me gustaría como entrar. Y de repente caí en cuenta, ven acá, yo estoy en Disney World, brother, ¿qué tú estás viendo en esa puerta? Aquí hay demasiadas cosas que ver para yo. Entonces es muy similar a lo que tú dices. Dios le dio maravillas, una creación abundante, buena, que les iba a satisfacer, y un solo árbol donde su autonomía le llevó a tomar la decisión de alejarse de él. Vamos a entrar ahora a una pregunta. Yo Bueno, tú ibas a decir creo que algo. ese evento, simplemente comentar, porque ya no quiero prolongar más la respuesta, es que la creación muestra la generosidad de Dios, la benevolencia de Dios. Dios creó abundantemente cosas buenas para ser consumidas por el ser humano. Y la caída muestra la pecaminosidad humana, que aún teniendo toda la disponibilidad del planeta, deciden entrar por la puerta donde tú querías entrar en Disney World. Lo único que Dios no le dio, eso es lo que se quería. La benevolencia de Dios contrastada con el pecado y la rebelión humana. Chacho, aprovechando que tú hablas allí y conozco que tú has sido pastor de jóvenes en un buen tiempo en nuestra iglesia, aquí hay una pregunta que muchos jóvenes se hacen, sobre todo en cuanto a relaciones románticas y de noviazgo. La pregunta es, ¿qué es en sí el yugo desigual? Y la persona hace una aclaración. ¿Implica esto que alguien no puede unirse con otra persona de otra denominación cristiana también? ¿O eso no incluye?
Bueno, el yugo desigual, que es un tema, es un concepto que se habla en muchas conferencias de jóvenes. Casi todo el mundo entiende que tiene que ver con que yo no me puedo casar con un no cristiano, o ya sea una mujer o un hombre, no me puedo casar con un no creyente. Ese pasaje de donde se parte está en 2 Corintios 6:14, donde Pablo le está hablando a los corintios diciéndoles que qué tienen en común ellos con los que adoran ídolos, y qué tienen en común Cristo con Belial, el templo con los ídolos, o sea, qué tienen en común Dios con las tinieblas, con el enemigo. O sea, el contexto en el que se da ese pasaje no es de matrimonio ni de relaciones sentimentales, sino de idolatría y de no mezclar nuestras prácticas como cristianos con las prácticas idolátricas que tenían en esa época. Pero ese pasaje se ha aplicado al matrimonio o a las relaciones sentimentales, y creo que ha sido correctamente, porque desde el Viejo Testamento Dios le había dado una instrucción a su pueblo que no se unieran con mujeres paganas para que, ¿por qué? Porque terminarán adorando sus dioses. Dios, evitando la unión de una persona que adora a Dios y otra persona que adora a otros dioses, evita entonces que su pueblo se desvíe. O sea que entendemos que el yugo desigual, este concepto, es correcto aplicarlo a las relaciones de matrimonio, y de que el cristiano no debería unirse en yugo desigual con alguien que no es creyente. Lo que Dios quiere evitar es básicamente dos cosas. Primero, que mi unión con esa persona me incline en pos de los dioses de esa otra persona. Y alguien puede decir, bueno, pero si alguien no cree en Cristo, no es que es un idólatra, no es que es una persona que anda detrás adorando imágenes ni demonios. En realidad sí, porque todo el que no está en Cristo, su padre es Satanás, dice Jesús. Y yo no quiero tener por suegro a Satanás. Entonces, en realidad hay una gran diferencia entre una persona que es hija de Dios y una persona que no lo es. Grande. Hay un muerto y un vivo en la relación, según las Escrituras. Hay uno que está en delitos y pecados y otro que tiene vida en santidad delante de Dios por Cristo. Entonces, hay muchos temas ahí que podemos hablar. Definitivamente, esto es un tema importante. Esto es una restricción que Dios la da para nuestro propio beneficio. En realidad, los que más sufrimos cuando nos unimos en yugo desigual, los que sufrimos somos nosotros. Al principio no lo vemos, porque esas diferencias no se ven al principio. Al principio lo que se ve son las virtudes, las buenas cosas, las buenas figuras de la pareja y el entusiasmo que tenemos de unirnos, pero cuando nos unimos en matrimonio, que comienzan a aflorar la realidad de la vida, los problemas, los conflictos, cómo esa persona se entretiene, cómo esa persona resuelve un conflicto, cómo esa persona quiere criar un hijo. Ahí hay grandes diferencias y comenzamos a darnos 3 golpes en el pecho. Ay, para que yo tome esta decisión de haberme casado con esta persona, me lo dijeron, y ahí estamos. Ahora, eso implica que yo no me puedo casar con una persona de otra denominación cristiana. Yo diría, la respuesta a esa pregunta, si me dicen sí o no, yo digo, no, el yugo desigual no llega ahí. Ahora bien, indaga bien en qué cree la otra persona, a ver si es compatible con tu manera de ver a Dios, el mundo, la vida, de tal forma que esas incompatibilidades puedan ser resueltas antes. Ciertamente, si alguien viene y me pregunta, bueno, pero que esta persona va a una iglesia que es muy diferente a nosotros, yo no diría que estaría pecando si se casa, pero si no averigua bien, podría ser no conveniente que continúe en la relación o que prosiga a un matrimonio. Entonces, hay que indagar bien. Hay otra pregunta derivada de esa, y es que si yo soy un cristiano maduro y conozco a una cristiana no tan madura, reciente en la fe, ¿me puedo puedo entablar una relación y casarme con ella? ¿Sería eso un yugo desigual? No es yugo desigual, porque ambos son cristianos. Lo que tienes que cerciorarte es que esa persona, aunque sea más inmadura en la fe que tú, sea un cristiano genuino, una cristiana genuina, que realmente haya fe. Porque a veces la gente se convierte y da aparentes frutos y en realidad no perdura en el tiempo. Hay que darle un poco más de tiempo para que pase la prueba del tiempo y podamos cerciorarnos de que es un creyente habilitado para yo tener una relación de matrimonio con esa persona. Entonces creo haber respondido
la pregunta. O sea, seamos cuidadosos porque al final es nuestra vida, es tu vida que está en juego y Dios da esta instrucción para conveniencia y gozo de sus hijos. Pequeña aclaración obvia, pero por si acaso, denominación cristiana no incluiría testigos de Jehová, mormones, ni nada de esas cosas, ¿verdad? No Okay. no incluiría... estás abriendo un campo muy grande, ¿verdad? No, es realmente las denominaciones testigos de Jehová y mormones no caerían dentro de la sombrilla de cristianos evangélicos ni de cristianos. Son sectas con sus propias creencias, sus propias fuentes de autoridad, tienen otros libros que son su fuente de autoridad y por lo tanto no podríamos considerarlos cristianos. Si no considera a Cristo como Dios, no le podemos llamar cristianos. Porque Cristo claramente establece, Él y el resto de las Escrituras, que Él era no solamente el Hijo de Dios, pero la segunda persona de la Trinidad y que era igual a Dios. Siendo igual a Dios, no consideró su condición de igualdad con Dios como algo a que aferrarse. De manera que denominaciones, grupos que se llaman cristianos, que niegan la divinidad de Cristo, no pueden ser llamados cristianos por nosotros. Amén. Para más información, vea el próximo Jóvenes por su Causa. ¿Cómo, Tomás, aquí sí, esta es una pregunta bien pastoral y tiene que ver con el consuelo acerca de la pérdida de un ser querido. Y dice, ¿cómo se puede superar o sobrellevar la muerte de un ser cercano y muy querido, aún pasado solo un año? ¿Cómo pudiéramos guiar a una persona que vive ahora en ese dolor, en ese sentimiento de pérdida? ¿Cómo superar ese tiempo y poder de alguna forma, con la palabra, con la consolación que viene de Dios, levantarse? Bueno, en primer lugar, lamentar que esa persona esté pasando por esa situación, que a veces cuando hablamos de sobrellevar y la persona no explicar si es que ha entrado en un proceso de depresión, por ejemplo, en una condición que le ha robado el gozo totalmente, porque cuando muere un ser querido, la persona puede durar más de un año entristecido. Yo no diría que está mal o que sea pecaminoso, a menos que esa tristeza le lleve a actitudes o emociones pecaminosas. Pero en primer lugar yo le diría que se refugie en Dios, que se refugie en Dios. Me viene a la mente el Salmo 54, 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Refúgiate en Dios. Salmo 119, 50, las Escrituras son mi consuelo, dice, en mi aflicción. Refugiarse en el Señor. Y por otra parte, si realmente esta tristeza es algo que la está llevando él solo o ella sola y le está llevando a situaciones como depresión o, como dije, actitudes pecaminosas, condenatorias a Dios, por ejemplo, quizás necesita buscar ayuda en otros hermanos maduros que pueden ser sus propios líderes, que le puedan ayudar en ese proceso que está viviendo de esa pérdida. Pero en esencia mi consejo es que busque su consuelo y su refugio en Dios. Una pregunta que tiene que ver también con lo que tú hablaste, Miguel, del momento de la creación y las cosas que ocurrieron allí. No solamente se ve el pecado de Adán y Eva, sino que también se ve la decisión del mismo Satanás o Lucifer de irse en contra de Dios. Entonces, si este ser, estando en una posición que pudiéramos decir en un ambiente santo y puro,
porque era un arcángel, ¿verdad? O un ángel del cielo. ¿Cómo entonces pudo tener maldad en él? O sea, ¿cómo él se inclinó a la maldad? Bueno, yo creo que la pregunta en cierta manera se relaciona a la anterior. Él es creado en completa libertad. En el libre albedrío que él tiene, no es un libre albedrío como Dios lo tiene, en el sentido de que el libre albedrío de Dios es completamente, absolutamente, no solamente puro, pero incorruptible. Yo no creo que la criatura fue creada de esa manera, y la historia lo prueba. Yo creo que fuimos creados con la capacidad de elegir, y de elegir santamente, pero no de manera incorruptible. Porque la única persona incorruptible es Dios. La criatura es siempre corruptible. Y entonces, en ese estado en que Lucifer existía, lamentablemente, ¿qué es lo que la palabra revela? Que él dice, seré como el Altísimo. Eso no es diferente a lo que Adán quiso. ¿Qué es lo que le ofrece Lucifer a Adán y a Eva? Tú comes de esta fruta y serás como Dios. El problema es de la criatura, que él no quiere ser criatura. Él quiere ser algo igual al creador, porque nota que el creador tiene beneficios, condiciones, prerrogativas que él no tiene. Y en su condición falible como criatura, hay un deseo de que yo pueda superarme y llegar hasta donde tú estás. Esa es la razón por la que mucha gente que son vicepresidentes la próxima vez quieren ser presidente. Mucha gente que han sido ministros de X cosa, entonces ya quieren ser presidente la próxima vez, porque la criatura no tolera la limitación de poder, no tolera la limitación que su condición le da. La criatura siempre quiere alcanzar el máximo lugar que él entiende que se merece o que tiene o que puede. Yo creo que obviamente Dios no nos declara de manera absoluta y dogmática qué fue lo que pasó, pero yo creo que las cosas andan por ahí y que la diferencia lo establece, o sea, el meollo está entre la diferencia entre el creador incorruptible y la criatura que fue creada sin pecado, pero de manera corruptible. ¿Y por qué corruptible? Porque es criatura, no es Dios. Ahora, hacia donde Dios apuntó es llevar a la criatura a un momento de glorificación, donde entonces, por medio de la participación en la naturaleza divina, como yo hablé, él será incorruptible. Yo creo que por ahí andan las cosas. Quiero añadir algo al respecto. Bueno, en primer lugar, que se trata del diablo, ¿verdad? Es decir, que no es un humano, para poder hacer un poquito de diferencia. Que hay algunos humanos que lucen como diablos. Sí, hay algunos humanos que son peor que el diablo. Yo no dije eso. No, eso me lo atribuyo yo. En ese sentido, Dios no careció de poder para poder crear los ángeles en un estado impecable. Él pudo haberlo hecho así, como de hecho lo estableció después de el pecado de Satanás. Claramente yo veo una similitud entre el pecado de Satanás y el de el hombre, en que Dios los creó en una posición de pecabilidad. En otras palabras, ambos fueron probados. Y aunque eran buenos, es decir, porque Dios lo hizo con una naturaleza buena y santa, el hombre no tenía una concupiscencia pecaminosa como tenemos nosotros hoy. Sin embargo, como explicó muy bien Miguel, sí tenía la libertad para tomar las decisiones, a pesar de no tener una naturaleza inclinada a pecar. Los ángeles también fueron probados y fueron puestos en esa posición. Y Satanás, el profeta Isaías dice claramente que el orgullo vino a su corazón. Ya hay preguntas que decimos, ¿cómo? Bueno, él tomó esa decisión en esa prueba y pecó. Y no solo Satanás, porque dice que arrastró con él, ¿verdad?, a la tercera parte de los ángeles. Quiere decir que muchos otros también en esa prueba fueron reprobados.
Sin embargo, los demás fueron, digamos, establecidos en una posición en la que nunca más han de pecar. Y fueron establecidos así, obviamente, por mandato del mismo Señor. En el caso nuestro, nosotros también vamos hacia allá. Y será algo que no lo alcanzaremos nosotros tampoco. Es decir, que ni siquiera el proceso de santificación nos va a llevar a un estado de impecabilidad. Dios mismo tendrá que hacerlo. Es decir, que no hay uno de nosotros que llegue al punto donde pueda decir, ahora sí, ya no puedo pecar. No, llegará ese momento de glorificación en que Dios mismo nos pondrá en una posición donde el pecado ya no habitará más en nosotros y nunca más pecaremos. Amén. Y dos cosas rapidito. Los ángeles que no han pecado, Dios tuvo que hacer algo para que no pecaran, porque Pablo le dice a Timoteo, y los ángeles elegidos. De manera que aún esos ángeles tuvieron que haber sido elegidos. Dios tuvo que intervenir para mantenerlo en el estado que ellos están. Número uno. Número dos, los ángeles aún al día de hoy, de acuerdo a Efesios 2, están aprendiendo. ¿Y sabe cómo están aprendiendo? Por medio de la iglesia, dice Efesios 2. En otras palabras, Dios continúa enseñándole a esos ángeles, porque no son omniscientes, acerca de lo que Él está haciendo a través de la iglesia, cosa que ellos todavía no conocen. Y eso nos habla de la limitación de la criatura otra vez, a la hora de tener que tomar decisiones y discernir y todo lo demás. Para terminar de abordar preguntas que tienen que ver con el origen, la creación, Dios mismo y las intenciones detrás de Dios, como Miguel mencionaba, hay una parte que es creada y el Dios que es creador, que hay diferencias abismales entre las dos partes, y este Dios dice que es el único a quien se debe de adorar y el que merece la gloria, y por tanto nadie más puede ponerse al lado de Él en cuanto a eso. Chacho, ¿eso no es una actitud egoísta de Dios, de solamente Él querer la gloria y no compartirla con nadie? Yo pienso, es una pregunta que yo le he visto en diferentes escenarios, la he leído algunas veces, y si Dios no está siendo egoísta al demandar y reclamar la gloria para Él, y Él decir incluso que Él todo lo ha creado para su gloria, pongamos ese pensamiento ahí, pensemos de la siguiente manera. ¿Quién merece el mérito cuando se hace alguna obra? Vamos a suponer un edificio. Se hace un edificio y fue confeccionado, fue diseñado por un arquitecto y construido por un ingeniero. ¿A quién le damos el mérito? ¿A los que vienen a ocupar el edificio? Muy bien, qué buen edificio. No le vamos a dar el mérito al arquitecto que lo diseñó y al ingeniero que lo construyó, ¿correcto? O sea, el mérito reposa en el poseedor o en el creador de las cosas, en el generador, en la fuente de las cosas. De la misma manera, Dios, como fuente y generador de todo lo que hay, ¿a dónde va a reposar el mérito de lo que ocurre en la creación? ¿Debe reposar en un ser humano? Vamos a suponer que diga, bueno, pero hay seres humanos que hacen grandes cosas y grandes obras. Sí, porque Dios le da los talentos y las habilidades, los ha creado en el vientre de sus madres para que sean de cierta manera. No hay un artista que no haya sido previamente entrenado por Dios. No hay un físico que no haya sido previamente habilitado y capacitado por Dios. No hay un médico cuyo corazón no ha sido inclinado por Dios a ser médico. Dios hace todas las cosas, dice su palabra, y aún las cosas malas como la muerte de un pajarillo, dice que no ocurren sin su consentimiento. Entonces, al final, cuando recojamos, como decimos aquí en República Dominicana, cuando de esta creación recojamos los bates, ¿verdad? Se acabó el juego, vamos a recoger. ¿A quién le vamos a celebrar? ¿A quién vamos a decir qué juegazo? Qué bien, muy bien, perfecto. A mí, a Dios. Es lo lógico que el mérito repose en el que es el generador y la fuente de todas las cosas. Para mí sería
no solamente que no es egoísta, es que sería absurdo atribuirle la gloria a otra persona que no sea Dios como fuente y generador de todas las cosas. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Y algo más que siempre hemos hablado es que cuando Dios se glorifica a sí mismo, siempre, siempre, siempre el hombre es beneficiado. Cuando yo actúo egoístamente, eso no es así. Cuando yo actúo egoístamente, yo soy el beneficiado solamente. Mi gozo, mi bien, mi bienestar no están divorciados de la gloria de Dios. Si Dios hiciera algo que no fuera para su gloria, tendría que hacerlo para la gloria del hombre. Imagínate el caos que eso significaría. Y no sería para el beneficio de los hombres. Cuando Dios haga algo para mi gloria, eso no necesariamente va a beneficiar a Chacho. Pero cuando Dios hace algo para su gloria, siempre el beneficiado no es Dios. Dios no saca ningún provecho cuando Él se glorifica a sí mismo. El único beneficiado es el hombre, número uno. Y número dos, cuando Dios se glorifica a sí mismo, lo único que hace es darse a conocer. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Mientras más yo conozco a Dios, mejor me va, mejor vida tengo. O sea, que es a mí que me conviene que Él se glorifique, porque Él va a mostrar sus atributos. Y mientras más muestra sus atributos, más me permite conocerlo. Y es el conocimiento de Dios lo que me lleva a la vida abundante. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo procede de Dios. Nadie más la merece. Vamos a preguntas más prácticas y tal vez pudiéramos responderla de una forma más breve y puntual. Y la primera es esta: ¿puede un cristiano juzgar? En caso de que sí, ¿bajo qué conceptos puede juzgar un cristiano? Vamos a comenzar con Miguel para seguir una rotación. No solamente que Él puede juzgar, es que Él tiene que juzgar. Ah. Sí, yo no puedo vivir la vida sin juzgar. Yo tengo que juzgar todo el tiempo, todas las situaciones. Si yo puedo pasar una intersección para comenzar en un momento dado, eso es un juicio que yo emito, para comenzar con algo que ni siquiera es necesariamente moral, vamos a decir. Entonces, para yo discernir si algo es bueno o es malo, yo tengo que emitir un juicio. Lo que yo no puedo, la palabra ni siquiera me lo permite, es emitir un juicio de que algo es bueno o malo, basado en mi propia sabiduría, a la cual se refería Chacho, basado en mi propio criterio, mi preferencia, mi estándar, lo que mi cultura entiende. Ya eso es un juicio centrado en el hombre. Dios lo que me llama es a juzgar conforme a su estándar. Pero es una imposibilidad vivir sin juzgar. Ahora, cuando Cristo dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, eso tiene un contexto. Ahí está el Sermón del Monte al cual se refería Chacho en el día de ayer, el capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Y el contexto era justamente que los fariseos estaban juzgando continuamente lo que se podía y lo que no se podía, lo que se debía, lo que no se debía, conforme a sus propias creencias, entendimientos, sabiduría. Y él está diciendo, no, esa no es la manera como el hombre ha sido llamado, de manera que no juzguéis de esa forma para que no seáis juzgados. Entonces, la idea es que si tú vas a juzgar, lo haga conforme al estándar de Dios. Número uno. Número dos, por un ejemplo que tú nos mencionabas, cuando alguien dice, bueno, pues no podemos juzgar porque la palabra dice que porque tú estás viendo la mota en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo, eso no implica que yo no puedo juzgar. Lo que me está diciendo, mira, antes de tú evaluar el orgullo de tu hermano, por ejemplo, evalúa el tuyo. Porque el otro día yo estaba refiriéndome a alguien de 20 y pico de años en su momento, y yo le decía, tú sabes, él exhibió conductas orgullosas. Y le decía, pero cuando yo me remonto a mis 28 años, yo no sé si yo era menos orgulloso. Entonces, a la hora de yo dar una referencia acerca de esta persona, juzgar su orgullo, porque a la edad de 28, 29 o 30, por quizá el grado de orgullo que yo ahora no tengo a los 61, es totalmente injusto. Entonces yo necesitaría remontarme, mínimo, remontarme a mi edad, esa sería mi viga, ver eso y después decir, tú sabes que aquello es como una mota en el ojo de mi hermano. Ahí hay algunas cosas que nos pueden ayudar. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, creo que se nos prohíbe juzgar condenatoriamente a cualquiera.
Es decir, que podemos juzgar los hechos, podemos juzgar las situaciones, pero no podemos juzgar como quien está en la posición de Dios. No podemos llegar ahí porque esa parte no nos corresponde, le corresponde a Dios. Y por otra parte tampoco podemos juzgar los motivos de las personas por la misma situación. Es decir, no somos Dios para juzgar el motivo que hay en el corazón de alguien por lo que hizo esto o aquello, que sí podemos juzgar. Un ejemplo de eso, de lo que Tomás dice, eso se presenta mucho y a mí personalmente, este es un principio que me ha ayudado mucho en la vida, no juzgar las intenciones. Si una persona hace algo que a mí me desagrada, digamos que no es algo pecaminoso, o sea, estamos hablando que no me saludó un día, que no me invitó a una reunión que había, en fin, cualquier otra cosa que alguien haga, que habló de una manera que a mí me molestó el volumen, esas son cosas que ocurren diariamente. A nosotros nos irritan los demás, nosotros no tenemos el corazón de Cristo y nos irritan las cosas que los otros hacen, porque hay gente que hace mucha bulla, que respira muy duro, matica haciendo ruido, matica con al lado de uno, cosas así, ¿no? Son cosas que pasan, ¿verdad? Y yo digo, óyeme, eso está mal. Ok, ahí estoy yo juzgando, ¿verdad? Pero es peor el juicio que yo hago. Él lo está haciendo de maldad, para que yo me sienta mal. No es cristiano. Exactamente. Él no me saludó, él me vio ahí y no me saludó de maldad. Hermano, eso no lo sé yo ni lo sabes tú, nada más lo sabe Dios. Entonces, juzgar las intenciones agrega una capa de resentimiento a mi incomodidad con el otro. Y me lleva a un estado de agriura, de estar agrio con la gente, de estar resentido con la gente, porque estoy juzgando capas invisibles que solo la ve Dios. Y de hecho, decidí en algún momento de mi vida, no sé hace cuánto tiempo, como que aún una persona haga algo que a mí me molesta, yo voy a pensar en algo que lo pueda excusar a esa persona. O sea, alguien entró y no me saludó. Mi tendencia es, no me saludó porque él tiene algo contra mí. No. Ahora yo digo, quizás no me vio, quizás está molesto, quizás tiene un problema de miopía, literalmente. En serio, lo digo en serio porque mi esposa tiene un gran problema de la visión y muchísima gente le pasa por el lado y no las reconoce. Y yo a veces ando diciéndole a la gente, ella va pasando por ahí y yo voy atrás, es que ella no ve. Yo voy atrás de ella recogiendo los resentimientos atrás. Ve a ver dónde que tú vas a dormir esta noche. Y es en serio. Tú vas a Algunos saben que construir es en serio. bien. Bueno, Tú vas a construir bien de la otra persona. Eso es amor. A construir bien, exactamente, a Eso es excusar a amor. la otra persona. Claro. Entonces yo exhorto a que nosotros, no solamente que no seamos ligeros al juzgar, como decía Miguel, que no juzguemos según nuestras propias opiniones, que sepamos que hay cosas pecaminosas que sí la Biblia nos dice que las debemos juzgar, y hay cosas que son puras preferencias personales, y aún las cosas que nos irritan y nos molestan y los pecados, hagámoslo con una actitud de humildad, sabiendo que nosotros podemos estar ahí. Y quería agregar nada más, hay dos pasajes que son Mateo 18, 15 en adelante y Gálatas 6, 1, que hablan del cuando un hermano está mal, en pecado, falló moralmente. Ambos pasajes me dicen que vaya y lo confronte en amor. Lo que quiere decir que yo debo juzgar para eso, ¿verdad, mi hermano? Tú no estás bien aquí. Pero en ambos pasajes se nos exhorta a hacerlo privadamente y en amor. O sea que con eso yo creo que tenemos un buen marco para juzgar adecuadamente, bíblicamente. Amén. Gracias, amados pastores. A veces uno piensa que va a tirar una pregunta que se va a responder con una sola persona, pero los pastores siempre añaden y ven diferentes ángulos que uno no ve, uno que no es pastor. No, yo sí soy pastor también. Voy a asumir esta pregunta ya que soy pastor también. Y no por eso, sino porque acabamos de hablar del noviazgo y esta pregunta tiene que ver con noviazgo. Dice así: llevamos casi 3 años de noviazgo, él es de 26 años y ella de 21. Somos creyentes, pero hemos caído ocasionalmente en inmoralidad sexual. Hemos orado y nos prometemos no volver, pero a veces vuelve a suceder.
Planeamos casarnos el próximo año, pero no queremos arrastrar dicha inmoralidad. Deseamos esperar llegar limpios moralmente a la fecha del matrimonio. Aparte de la oración, ¿qué otras cosas nos aconsejan para no desagradar a Dios? Lo primero que pudiéramos decirle a una pareja así es: gloria a Dios por el sentir del Espíritu Santo, de dolor, de carga, de caminar que no está bien delante de Dios, que ustedes están sintiendo. Porque sería difícil el seguir disfrutando y no ver que van para un precipicio donde van a asumir las consecuencias. Eso por un lado. Por otro lado, además de orar, necesitan poner límites más fuertes, más claros, y en muchas de esas ocasiones esos límites deben requerir la ayuda de otros. Deben rendir cuentas a otra persona que no sean ustedes. Una pareja de hermanos maduros puede ser una opción en la fe, donde puedan ir frecuentemente a hablarles de su relación y a hablarles de esta lucha, para que ellos puedan orar por ustedes, pero también darle seguimiento en esa área. Un líder de la iglesia también lo puede hacer, un pastor, pero el buscar ayuda fuera de ustedes es una de las decisiones que debieran tomar. La otra es, y es a veces difícil, pero es lo que nos llama la palabra de Dios ante la realidad del verso que nos dice: si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo. Y así sucesivamente. Hay decisiones radicales que tenemos que tomar. Si este noviazgo persiste en pecar, en mostrar las obras de la carne en lugar del fruto del Espíritu, entonces es un noviazgo que no está honrando a Dios, y tú no quieres estar en esa posición. Entonces, una decisión radical sería: bueno, tenemos planes de casarnos en un año, vamos a apartarnos durante un tiempo, ya sea todo el año hasta que nos volvamos a casar, o durante un tiempo de administración separados, de crecimiento separado y consejería separado, para que cuando vuelvan puedan llevar una relación que honre al Señor. ¿Quién más puede aportar? Yo quiero decir que este asunto de la inmoralidad es un asunto muy serio en las Escrituras. Es decir, no es un asunto de que yo caía 3 veces con mi novia al mes, ahora ya más caigo una. Vamos mejorando. No. Las Escrituras le dan un nivel a esto de mucha seriedad. Acordémonos que 1 Tesalonicenses no solo nos dice que nos apartemos de fornicación, y que cada uno debe tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero el versículo 6 me preocupa mucho, porque el versículo 6 dice que Dios es vengador de lo que hacen tales cosas. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, y está refiriéndose a la inmoralidad, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que tanto él como ella deben darle un nivel a esto, que el terminar la relación puede ser considerable, porque, es decir, delante del Señor es mejor terminar una relación de noviazgo que pecar contra Dios de esta manera. Creo que deben mirar esto de una manera, tomarlo de una manera muy seria. Amén. Miguel, como tú eres médico, esta pregunta puede tener implicaciones médicas. Puede sonar bien básica, pero sería mejor abordarlo también desde ese punto de vista. Pues, ¿por qué es malo fumar si no le hace daño a nadie? Sí, aunque sea uno al menos. No sé si tú has buscado la definición de nadie en el diccionario. Porque probablemente la última vez que yo la chequeara, nadie implica que ninguna persona es afectada. Y la persona que fuma no forma parte de nadie. La persona afectada es una persona que es afectada. Para comenzar, el dueño de esa persona, de ese cuerpo, es Dios, no eres tú.
Y si hay algo que está ampliamente conocido, que es dañino, eso no está sujeto a discusión, es el cigarrillo. Cáncer de labios, cáncer de lengua, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, aumento de infartos cardíacos, aumento de muerte cardíaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de insuficiencia arterial de las piernas, donde también pudiera llevar a cierto tratamiento agresivo y hasta amputación. Entonces, no, es dañino y nada que sea dañino debiera ser usado por ningún ser humano, pero en especial por el cristiano, que en su caso el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe cuidarlo. Para ampliarlo, yo soy diabético. Sería pecaminoso para mí vivir una vida de diabético irresponsable, porque Dios no me ha dado un cuerpo, en este caso con una enfermedad, para que yo viva mi enfermedad de una manera que no es su intencionalidad. Él quiere que yo sea una persona responsable y con dominio propio en todas las áreas de mi vida. De manera que Dios espera un cierto nivel de disciplina en el cuidado de mi diabetes. Para que tú puedas ver que no estamos limitando esto al cigarrillo. Estamos limitando esto a que cualquier cosa que atente contra lo que es la salud del cuerpo humano y de manera irresponsable yo continúo haciéndolo, ahí hay un grado de pecaminosidad, porque yo no estoy ejerciendo un dominio propio que debe ser parte del fruto del Espíritu. Amén, amén. No quisiera como alargar esa pregunta, pero tal vez algunos se esté preguntando, y no sé si tenemos conocimiento aquí en el panel, pero ya no solamente hay opciones de fumar que son con cigarrillos, sino también hay unos cigarrillos eléctricos y una cosa con vapor y cosas así, juca, algo así, y también otros nuevos que son con esencias, qué sé yo. ¿Eso incluiría ese consejo de una forma similar para ese tipo de...? Bueno, definitivamente que sí. Yo no sé si han estado leyendo los reportes, pero hay un número de casos de esos cigarrillos que han explotado y que han causado daño a las personas que lo han estado usando, obviamente por la misma explosión. Entonces, comenzando por ahí. Número 2, lo mismo que pasó con el cigarrillo. Nosotros al principio no sabíamos que el cigarrillo producía daño y tomó años no solamente probarlo, después que estaba toda la evidencia hubo que pelearlo por años, dados los intereses económicos involucrados. Entonces, si ya comenzamos a ver explosión de algunos de estos cigarrillos electrónicos, yo creo que eso debiera ser suficiente evidencia para detener eso tempranamente y no seguir con estas consecuencias que ya hemos comenzado a experimentar. Sí, yo quisiera expandir brevemente este aspecto del cigarrillo, pero hacerlo en todo lo que es algo que me hace adicto a. Puede ser el cigarrillo, puede ser una bebida, puede ser una frecuencia en la televisión, pueden ser las redes sociales. O sea, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacernos adictos a algo de lo cual dependemos para nuestra relajación, para nuestro entretenimiento, para sentirnos mejor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nos atrapa y nos hace su esclavo. Solamente somos y debemos ser esclavos de Cristo. Amén. Él es el único amo que siendo amo no destruye. Pero todo lo demás que se convierte en el amo de mi vida, aún sea una relación disfuncional de alguien de la que yo dependo y controlo y que si se va me muero, es una relación disfuncional adictiva que puede también producir daño emocional en mi vida. Entonces mantengamos observado desde las redes sociales hasta los cigarrillos, hasta las bebidas de cualquier naturaleza que generen un tipo de dependencia sin lo cual yo no puedo vivir, porque eso que no es Dios me va a hacer daño. Y somos muy dados a eso. Y a veces no le damos la importancia, porque eso no es malo. No es malo entre comillas, pero Pablo dice claramente, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas ahí en ese mismo versículo agrega, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén, amén. Cuando hablamos de redes sociales pensamos que es Facebook nada más, pero lamentablemente la juventud de hoy vive dependiente de un celular continuamente. Incluso nosotros experimentamos eso los domingos en la mañana. Como aquí hay tantas cámaras, lo que están en las cámaras están continuamente viendo personas
en sus celulares continuamente durante la adoración, durante la predicación, durante los anuncios, a altas horas de la noche. Todo eso es una dependencia que en la mayoría de los casos no tiene detrás una buena intencionalidad o un buen patrón, un buen hábito o una buena moralidad. Amén. Tomás, algo que personalmente admiro de tu ministerio y de tu iglesia es su involucramiento con las misiones, el evangelismo. Y esta pregunta está muy relacionada con esto. Hay una persona, una joven, dice, yo tiendo a sentir vergüenza de predicar el evangelio a otros. ¿Cuáles serían las posibles causas de tener ese sentimiento de vergüenza al hacerlo? Bueno, en primer lugar pudiera ser como el Tomás del video de anoche. Es decir, que no es un creyente. El problema de este hombre del video es que no había sido salvado. Y esa sería la primera causa. Otra causa pudiera ser el orgullo. Es decir, que el orgullo puede llevar a alguien a no querer hablar, a ser introvertido. Y esa actitud refleja orgullo, porque no quiere quedar mal o no quiere que lo burlen, etc. La tercera razón pudiera ser el temor, ¿verdad? Por el caso que también vemos a Pedro, siendo un verdadero creyente, negando a Cristo 3 veces. La razón básica en ese caso sería el temor. Y una cuarta razón pudiera ser la falta de preparación. Es decir, que no ha crecido y no se ha preparado bien y en consecuencia teme a hablar, evangelizar, discipular a alguien. Creo que mi consejo es que realmente pueda examinar su corazón y poder mirar si alguna de estas cosas están pasando en su vida. La juventud tiene unas posibilidades tremendas para poder evangelizar, para ir a las misiones, para compartir a Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 7 que el joven tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Así que yo creo que si hay una etapa que debe ser vivida con pasión y con gran fuego, es la juventud para Dios. Amén, que así sea. Yo creo que eso es parte del llamado de esta conferencia. Brillar implica el proclamar la luz y la verdad que hace libre a los demás. Puede ser que esta sea la última pregunta. Es una pregunta relacionada con la iglesia y su liderazgo y dice así: estoy en una iglesia donde me siento estancada y no crezco. El liderazgo cubre el pecado de otros líderes o de miembros visiblemente claves dentro de la iglesia. Les he confrontado con el amor de Dios y verdad bíblica, pero insisten en que exagero y que todo está bien. Amo a Dios y quiero servirle en libertad y plenitud que Él me ha llamado a hacerlo. He orado y sé que Dios está dirigiéndome a otro lugar, pero no sé cómo irme sin que se vea como rebeldía. ¿Qué debería hacer? Entre paréntesis, mis padres son parte del liderazgo. Chacho, puedes comenzar con esa respuesta, por favor. Bueno, vamos a construir una respuesta aquí porque esto es tenemos que poner varios bloques. Bueno, es lamentable que hayan situaciones como las descritas, donde haya quizás iglesias que, como ella indica, su percepción es que no se trata el pecado con la seriedad a nivel del liderazgo que debería tratarse. Ella también alega e indica que se siente estancada, cuando la iglesia debe ser lugar donde yo me alimento espiritualmente, donde me provea del alimento para mi alma, de tal forma que yo sienta que estoy avanzando en el conocimiento de Dios y de mi fe. Entonces definitivamente no sabemos si es una persona mayor de edad o menor de edad, pero eso cambia un poco la respuesta. Pero independientemente de si sea mayor de edad o menor de edad, lo primero que yo haría sería expresarle esto a mis padres. Ella alega o indica que tiene una relación con sus padres, que lo ha hablado con ellos aparentemente.
yo le propondría que orara intencionalmente, quizás incluso que tomara un día de ayuno por este motivo, que Dios abra el entendimiento de sus padres o de ella, si es que ella está viendo mal las cosas o llegando a una conclusión errada en cuanto a lo que esta situación implica. Luego de orar y de ayunar, yo hablaría con los padres de nuevo y le plantearía la situación a ellos. Si ellos no están de acuerdo, yo lo consultaría con una o dos personas que yo respete, que yo entienda que tienen la madurez espiritual para diagnosticar esto, para discernir si esto se trata de algo realmente de peso. Asumiendo que se llega a que hay una situación de peso que la iglesia no está tratando y que tampoco estoy creciendo en la iglesia, pues entonces, si soy independiente de mis padres, tengo ya la independencia para tomar una decisión y comunicarle a mis padres que yo quisiera asistir a una iglesia donde entiendo que pudiera ser alimentada de una manera más adecuada, se lo comunicaría de manera muy respetuosa, pidiendo su permiso, pidiendo su aprobación, no imponiéndole mi decisión necesariamente. Si soy menor de edad, ni siquiera puedo comunicar eso, sencillamente espero en el Señor que eso eventualmente yo llegue a la independencia de mayoría de edad o más adelante, donde yo pueda decirle yo quisiera hacer esto y poderme mover de esa congregación. Eso sí es que confirmé en oración con mis padres y con otras personas maduras que la situación es de peso y debe ser señalada. Ese sería como mi proceder y esa es mi recomendación. ¿Algo más? ¿Algo más? No, yo creo que es una situación delicada, obviamente. Yo creo que en la mayoría de los casos subestimamos el poder de la oración. Y nosotros tenemos un caso en la iglesia de ya la persona creció y se casó y tiene hijos incluso, pero en un momento dado durante su adolescencia, la madre no cristiana no quería que viniera a la iglesia, a nuestra iglesia. Y vino a consejería y ella quería estar en la iglesia. De hecho, la mamá quería que ella tuviera otro estilo de vida. Y ella me preguntó que qué hacía. Yo le dije, mira, en vista de que tú eres menor de edad, comienza a orar de que Dios cambie el corazón de tu madre y eventualmente de tu padre por igual, para que ellos te den permiso, de manera que tú no tengas que irte por encima de ellos. Y pasaron unos meses, ella orando, cuando los padres le dieron el permiso, y hasta el día de hoy ella siguió sus años de adolescencia y luego asistiendo a la iglesia y se casó aquí con nosotros y está con nosotros. De manera que el poder de la oración al cual Chacho hacía referencia, yo creo que es vital. Yo creo que, obviamente, si Dios te quiere alimentada o alimentado en un buen lugar, Él va a moverse en el corazón de tus padres para que tú puedas salir en paz a un lugar donde tú puedas ser alimentado por la palabra de Dios sanamente y tener líderes que pudieran modelar un mejor ejemplo para ti. Bueno, ahí cerramos nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Yo quisiera, sin que se tome a broma, y lo estoy diciendo en serio, Pastor Miguel, Pastor Chacho, Pastor Tomás, parte de lo que la juventud carece muchas veces es de reconocer el legado, el caminar santo, el liderazgo, la experiencia de personas que van delante de la juventud. Y yo quisiera que la juventud de aquí de alguna forma manifieste su reconocimiento a pastores que han caminado en integridad por años y que somos beneficiados por su liderazgo. Y ahora yo estoy haciendo un videíto para que ese aplauso sea para los pastores que no están aquí, pero que ustedes reconocen que son pastores que les han marcado y han sido de ejemplo para sus vidas. Gracias, pastores. Esta juventud les dice, ha valido la pena. Hay una generación que quiere tomar la vara para seguir pregonando el evangelio.